¿Has sentido alguna vez que por más que limpias y ordenas tu hogar, hay algo en el ambiente que te pesa? ¿Te has preguntado por qué ciertos lugares de la casa parecen retener una energía extraña, afectando incluso tu estado de ánimo? ¿Qué pasaría si te dijera que la verdadera fuente de esa sensación no está en el desorden visible, sino en energías sutiles que pasan desapercibidas? Suena extraño, ¿verdad? Pues aquí viene lo impactante. Los antiguos sabios budistas comprendieron que el hogar es mucho más que un refugio físico. Es un reflejo de tu paz interior, y con las enseñanzas correctas puede ser una poderosa fuente de energía positiva y equilibrio. En el contenido de hoy, te revelaré 12 secretos budistas que transformarán tu hogar en un espacio de paz y sanación, un lugar que nutra tu mente y espíritu. Quédate, porque lo que vas a descubrir podría cambiar radicalmente la forma en que sientes y experimentas cada rincón de tu espacio. Comencemos. Era de madrugada cuando Emilia despertó en su casa, un hogar que antes la había protegido de la dureza del mundo, pero que ahora se sentía como una prisión. Las paredes parecían absorber su tristeza, el aire estaba cargado, y cada rincón del espacio contenía un eco de sus pensamientos más oscuros. Se sentía como si la casa entera hubiera sido invadida por una energía opresiva, una sombra invisible que le recordaba la soledad, las pérdidas y el peso del pasado. Esa misma noche había encontrado un libro viejo en la biblioteca de su abuelo, quien había sido un ferviente seguidor del budismo. En la portada, casi borrosa, había una frase que la intrigaba: atraer energías positivas es un acto de sabiduría y compromiso. Emilia no estaba segura de cómo podía ser posible, pero en ese momento no tenía nada que perder. Su vida se encontraba en un punto de desesperación silenciosa, y la promesa de un cambio, por más pequeña que fuera, era lo único que la mantenía con un poco de esperanza. Cerró los ojos, recordó a su abuelo y sintió que, de alguna forma, él la guiaba a través de esas páginas. Abrió el libro en el primer capítulo y comenzó a leer, fascinada por el misterio de aquellas enseñanzas que le hablaban de transformar su entorno, de purificar su hogar desde la raíz. La primera lección le impactó profundamente. Pratyasamutpada, interdependencia radical. Emilia comprendió que nada en su hogar existía en aislamiento. Cada objeto, cada mueble, incluso la luz que entraba por la ventana en las mañanas, todo estaba interconectado en un ciclo de causas y efectos. Por primera vez, dejó de ver su hogar como una acumulación de cosas y comenzó a sentirlo como un organismo vivo, una red de relaciones sutiles que influían en su ánimo y en su bienestar. Le pareció extraño, pero por algún motivo, su primera intuición fue ir al rincón más descuidado de su casa, una esquina donde había acumulado cajas de cosas viejas y polvo. Se dio cuenta de que cada objeto en esa pila le recordaba momentos difíciles. Había cartas de una relación que había terminado dolorosamente, ropa que ya no usaba, pero no se atrevía a regalar, y libros que le recordaban épocas en las que se sentía perdida. Sin saber exactamente por qué, comenzó a mover todo, sacando de cada caja cada objeto que cargaba con esas emociones. Mientras movía las cosas, algo dentro de ella comenzó a liberarse. Recordó las palabras del libro. Todo está interconectado. El dolor se filtra, pero también lo hace la paz. Sentía que su acto de limpiar esa esquina era más que un gesto físico. Era una forma de purificar el ambiente, de cerrar ciclos y sanar viejas heridas. Empezó a entender que cada decisión sobre qué guardar y qué dejar ir no era solo un asunto de estética, sino un acto de respeto hacia el equilibrio de su hogar, un espacio que reflejaba su propia alma. A medida que terminaba de limpiar y reorganizar esa esquina, el ambiente empezó a cambiar. Era como si el aire se hiciera más ligero, como si el espacio respirara aliviado. Y entonces sintió la segunda enseñanza resonando en su mente. Shunyata, la plenitud del vacío. Vaciar su hogar de lo innecesario no significaba, como ella había pensado, reducirse a una estética minimalista sin sentido. Al contrario, Emilia empezó a entender que el vacío era plenitud en su forma más pura.
una especie de espacio sagrado que le daba la oportunidad de llenarse de paz. La casa no necesitaba estar llena de cosas para sentirse completa. Era el silencio y la apertura lo que le daba sentido. Emilia comenzó a liberar otras áreas de su hogar, quitando decoraciones superfluas, objetos acumulados y recuerdos que la ataban a un pasado del que había luchado por salir. Observó cómo, a medida que liberaba esos espacios, algo dentro de ella también se vaciaba y se expandía. Ya no se sentía saturada ni atrapada por sus propias cosas. Su mente comenzó a experimentar la ligereza de esa vacuidad, y entonces decidió abrir la ventana y dejar que el aire fresco entrara, permitiendo que la casa exhalara todo el peso que había acumulado. Al sentir la brisa, Emilia se dio cuenta de que ese vacío en el hogar no era un espacio muerto, sino un lienzo para la paz y la serenidad que había anhelado durante tanto tiempo. Comprendió que vaciar su espacio era, en el fondo, una forma de liberarse del dolor y de hacer espacio para la esperanza. Los espacios despejados le recordaban que siempre habría lugar para algo nuevo, algo diferente, que trajera paz. La tercera enseñanza llegó en forma de un susurro interno mientras caminaba descalza por el salón, reconociendo la quietud y las energías que había comenzado a despertar en cada rincón. La sabiduría de los 4 elementos. Emilia leyó cómo los elementos fundamentales, tierra, agua, fuego y aire, no solo estaban presentes en la naturaleza, sino también en su hogar y en su propia vida. La tierra le daba estabilidad, el agua, fluidez y cambio, el fuego, vitalidad y transformación, el aire, libertad y ligereza. Cada elemento, leía ella, debía estar presente y en equilibrio, pues su presencia armonizaba el ambiente y lo llenaba de vida. Recordó que en una de las cajas que había guardado en el fondo del closet tenía una pequeña maceta con una planta que había dejado secarse. La buscó y al verla en sus manos sintió una extraña compasión. Con delicadeza preparó un poco de tierra fresca, cambió el sustrato y regó la planta, notando que revivía, como si ella también lo hiciera. Esa planta, que ahora colocaba en el centro de la sala, no era simplemente un adorno. Representaba la tierra, la base sólida de su vida, el símbolo de estabilidad que tanto había anhelado. Emilia la miró y sintió cómo una raíz simbólica comenzaba a crecer en su propia vida. Después, fue a la cocina y encendió una pequeña vela, un acto que parecía sencillo, pero al que dedicó plena atención. Observó la llama con calma, sintiendo cómo el fuego conectaba con algo profundo en su ser, algo que había olvidado, quizás una parte de sí misma que quería renacer, arder con intensidad. Sintió el calor y comprendió que el fuego era vida, transformación. Esa vela encendida representaba sus propias fuerzas vitales, su impulso por transformar el dolor en una chispa de esperanza. Con un suspiro, entendió que necesitaba ese fuego, la pasión de seguir adelante, de no rendirse. Finalmente, abrió la ventana más cercana y dejó que el aire circulara libremente. El viento era ligero y fresco, moviendo las cortinas con delicadeza, llenando el hogar con una ligereza que Emilia no había sentido en mucho tiempo. Ese aire fresco representaba el desapego, la libertad de soltar, de moverse sin peso. En su alma, algo también comenzó a fluir, y comprendió que ese elemento le enseñaba a no aferrarse, a seguir adelante. Era como si el viento llevara consigo los recuerdos oscuros, y ella pudiera por fin sentir la frescura de la esperanza. Al anochecer, cuando se sentó en el suelo de su sala, notó que la casa ya no era la misma. La combinación de esos 4 elementos había creado un espacio distinto, un lugar donde la estabilidad, la fluidez, la transformación y la ligereza coexistían en perfecta armonía. Emilia sintió un agradecimiento profundo, casi una devoción hacia su hogar. Por primera vez, se daba cuenta de que el espacio no era solo un lugar físico, era una extensión de su propia alma. El libro aún tenía más enseñanzas, pero ella entendió que, de momento, estas 3 le habían dado un cambio inesperado, algo que ni siquiera había imaginado. La energía en su hogar había comenzado a transformarse.
y también la suya. Algo profundo estaba cambiando en ella, y sintió que su abuelo, en algún lugar, estaría orgulloso. Se acostó en su cama, y esa noche, después de tanto tiempo, se quedó dormida con una paz silenciosa, envuelta en el eco de sus propias fuerzas redescubiertas, de la interconexión que su casa y su ser compartían. Cuando cerró los ojos, pudo sentir cómo su hogar respiraba junto con ella, como si ambos hubieran encontrado un equilibrio perfecto, un espacio de sanación y renacimiento. Si este tipo de videos resuenan contigo y te inspiran, te agradecería que dejaras un like. Es un pequeño gesto que realmente nos ayuda mucho a seguir creando más contenido como este. Al amanecer, Emilia sintió que su hogar respiraba de una forma diferente. Por primera vez en meses, al abrir los ojos, notó que la atmósfera alrededor de ella había cambiado. Aunque apenas había dormido unas horas, se sentía tranquila, como si una brisa nueva hubiera barrido las tensiones de su mente. Recordó lo que había leído la noche anterior y sintió una especie de gratitud silenciosa por las enseñanzas que habían comenzado a transformar su hogar, como si alguien la estuviera guiando desde un plano invisible. Aún en su mente, resonaban las palabras sobre la energía y la interdependencia de cada objeto, pero conforme avanzaba en el libro, se encontró con una enseñanza que la dejó perpleja y a la vez profundamente conmovida. Metta Bhavana, meditación de amor benevolente. Esta práctica consistía en impregnar cada rincón del hogar de intenciones de amor y compasión. A diferencia de otras formas de meditación, Metta Bhavana no se limitaba a uno mismo. Era una expansión de bondad hacia todos los seres, incluidos los espacios y los objetos que habitamos. Emilia se dio cuenta de que su hogar no solo era un lugar para protegerse de las inclemencias del mundo, sino también un reflejo de sus propias emociones y pensamientos. Se percató de que había impregnado sus habitaciones de ansiedad, de nostalgia, y que eso también había afectado la energía de su casa. Inspirada, se arrodilló en el suelo de su sala y comenzó a meditar como el libro sugería. Cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de conectar con la quietud que sentía en su interior. Recordó momentos felices, rostros queridos y momentos de paz, y poco a poco, esa sensación de bondad comenzó a expandirse en ella. Luego, abrió los ojos y dirigió esos sentimientos hacia los objetos de su casa. Se acercó a su escritorio y tocó con delicadeza cada cosa, la lámpara, la silla, los papeles, como si cada uno tuviera una vida propia y un valor especial. A medida que acariciaba los objetos, sus pensamientos se llenaban de deseos sinceros. Quería que su hogar fuera un lugar lleno de paz, un refugio donde cualquier visitante, incluso ella misma, pudiera sentirse amado y seguro. Se arrodilló frente a la puerta de entrada y en silencio le pidió a la casa que recibiera con compasión a cada persona que cruzara el umbral, que la cuidara y protegiera, que le permitiera construir un espacio sagrado donde pudiera sanar. Al caminar de una habitación a otra, deseando el bien para cada rincón, sintió cómo el aire parecía hacerse más liviano y cómo la luz que entraba por las ventanas tomaba un brillo suave, cálido. Había dejado de ver su hogar como un espacio vacío. Ahora, cada centímetro se sentía imbuido de amor y compasión. Por fin entendió que esa práctica, tan sencilla, tenía un poder real para transformar el lugar en un santuario de paz y bondad. Al impregnar su hogar de amor, ella también se nutría de esa misma energía, y algo en su interior comenzó a sanar. La siguiente enseñanza la hizo detenerse con una mezcla de duda y fascinación. Sila en la decoración, ética de pureza. Este concepto budista iba más allá de simplemente escoger objetos bonitos o que se acomodaran bien en su casa. Hablaba de elegir cada pieza con conciencia de su procedencia, de su historia y de la energía que pudiera traer consigo. Emilia recordó todos los objetos que había comprado en su vida, sin pensar demasiado en su origen ni en el proceso a través del cual habían llegado a sus manos. Al leer las palabras del libro, entendió que cada cosa en su hogar traía consigo una carga invisible,
un rastro de las manos que la habían creado, los sitios de los que provenía, las emociones de quienes la habían tocado antes. Sentada en su sala, comenzó a observar con detenimiento cada objeto. Sus ojos se detuvieron en una alfombra que había comprado sin pensar mucho en ella, solo porque le gustaba el color. Ahora, al mirarla, sintió una especie de desconexión, como si esa pieza no perteneciera realmente a su hogar. Recordó el mercado donde la había adquirido y trató de recordar el rostro de la persona que se la había vendido, pero no pudo. Esa alfombra era solo un objeto inerte, sin sentido, una pieza sin historia que había traído sin cuidado. De pronto, Emilia sintió una urgencia por depurar su espacio. Comenzó a recorrer las habitaciones y uno por uno fue apartando aquellos objetos que sentía que no tenían un lugar genuino en su hogar. Los colocó en una caja, recordando que la enseñanza no implicaba necesariamente deshacerse de todo, sino tomar conciencia de la historia detrás de cada pieza que elegía conservar. Al final de su recolección, encontró un pequeño jarrón de barro que había olvidado. Era una de las pocas cosas que aún conservaba de su abuelo, quien lo había hecho a mano durante uno de sus retiros en un monasterio budista. Emilia lo tomó en sus manos y lo acarició con ternura. Ese jarrón era algo más que un objeto, era una parte de la historia de su abuelo, una representación de su legado, de la conexión que sentía hacia él y hacia sus enseñanzas. Llenó el jarrón con agua y lo colocó en el centro de la sala, rodeándolo de flores frescas. Ese acto sencillo, casi ritual, le hizo sentir que su abuelo estaba presente, que su hogar tenía ahora una pieza llena de significado, un símbolo de la ética y el respeto hacia lo que realmente importaba. Mientras terminaba de organizar sus pertenencias, una tercera enseñanza resonó en su mente, quizás la más difícil de todas, porque le recordaba sus propias acciones y pensamientos. La ley del karma en el espacio. La palabra karma había llegado a tener un significado profundo para Emilia, una especie de reflejo constante de las intenciones y actos que se vertían en cada rincón de su hogar. Lo que la enseñanza le recordaba era que el karma no solo estaba en las acciones visibles, sino en las intenciones invisibles con las que se realizaban cada una de ellas. El hogar, decía el libro, era un recipiente de la memoria emocional y energética de cada acto realizado en él. Las paredes, los muebles, incluso el suelo, absorbían las emociones, los pensamientos, las palabras, y todo se impregnaba como un eco sutil que permanecía, sin importar cuánto tiempo pasara. Recordó las veces que había limpiado la casa de mala gana, que había movido cosas de un lugar a otro con enojo, que había hablado en voz alta sobre sus frustraciones sin considerar cómo esos momentos impactaban la energía del espacio. Era como si cada rincón de su hogar guardara el registro de su propia historia, de sus enojos y tristezas, de sus miedos y arrepentimientos. Esa tarde, mientras miraba la casa en silencio, comprendió que debía comenzar un proceso de limpieza kármica. No se trataba solo de limpiar el polvo o de reorganizar el espacio, sino de infundir cada acto con una intención pura, con la voluntad de transformar su relación con su entorno. Se arrodilló frente a la entrada de su casa, tomó una escoba y comenzó a barrer con cuidado, como si cada movimiento fuera una forma de limpiar las emociones pesadas que había dejado en ese espacio. En su mente, repetía palabras de agradecimiento, de arrepentimiento, de perdón hacia ella misma y hacia el hogar que la había sostenido durante tanto tiempo, soportando sus altibajos emocionales. Cuando terminó de limpiar, preparó té y se sentó en silencio, dejando que el espacio exhalara todo lo que había guardado, como si el peso de sus propias cargas emocionales hubiera salido con cada barrido. El acto parecía sencillo, pero sintió que una parte de ella misma se había purificado junto con el espacio. Era como si el hogar le respondiera con un eco suave, un recordatorio de que siempre había sido capaz de crear una energía de amor y serenidad en cada rincón, si solo ella se tomaba el tiempo para hacerlo de corazón. Por la noche, cuando se recostó en su cama, sintió que el karma de su hogar había cambiado.
que la energía había dado un giro profundo y reparador. Cada uno de esos actos, impregnados de amor, gratitud y conciencia, había comenzado a borrar las huellas de su propio pasado, dejando espacio para una energía renovada. Su hogar, como ella, era un reflejo en constante cambio, una oportunidad para empezar de nuevo. Cuando Emilia despertó al día siguiente, sintió una frescura renovada en el aire. Su hogar, que antes parecía comprimido bajo el peso de sus propias emociones, ahora se sentía como un lugar con vida propia, un refugio. Sin embargo, la transformación estaba lejos de completarse y aunque ya había dado pasos importantes, sabía que había mucho por hacer. A medida que avanzaba en la lectura, la siguiente enseñanza resonó en ella como un llamado urgente. Pranayama de espacio, respiración del hogar. Emilia estaba familiarizada con el pranayama, las técnicas de respiración consciente que había practicado en clases de meditación. Sabía que la respiración era el flujo vital que purificaba el cuerpo y la mente, y ahora el libro le pedía que aplicara ese principio a su hogar. La idea era casi poética. Cada casa necesitaba respirar para mantenerse viva, renovada. Su hogar debía exhalar lo viejo, las cargas y las memorias atrapadas, y inhalar aire fresco y limpio. Emilia se levantó y abrió todas las ventanas de la casa, permitiendo que el viento matutino invadiera cada habitación, cada rincón. Dejó que la corriente de aire barriera con el polvo y el estancamiento, como si el hogar mismo tomara una respiración profunda y liberadora. Era un acto sencillo, pero pronto comprendió que la verdadera práctica del pranayama de espacio iba más allá de solo ventilar las habitaciones. Se trataba de sincronizar su propia respiración y energía con la de su hogar, sentir cómo el espacio respondía a su intención. Decidió caminar lentamente de habitación en habitación, respirando profundamente en cada una, y trató de percibir cómo se sentía el aire en cada lugar. En algunas habitaciones el aire era ligero y fresco, pero en otras sentía una densidad, una especie de tensión invisible que la hacía detenerse. En el cuarto de estudio, especialmente, el aire parecía más pesado, cargado de pensamientos sin resolver y de una energía inquieta. Recordó todos los momentos en que se había sentido frustrada y agotada mientras trabajaba en ese cuarto y se dio cuenta de que, de alguna forma, el espacio había absorbido esas emociones y las reflejaba de vuelta. Al abrir la ventana, sintió cómo el aire denso se escapaba y el viento fresco lo reemplazaba, pero comprendió que necesitaba hacer algo más para ayudar a purificar ese espacio. Inspirada, tomó un incienso suave de sándalo, una fragancia que le recordaba la calma de los templos que había visitado alguna vez. Lo encendió y dejó que el humo ascendiera en espirales lentas, como si el incienso fuera una extensión de la respiración misma, y recorrió toda la habitación. Con cada paso, soplaba suavemente sobre el humo, visualizando cómo sus propias emociones atrapadas en ese espacio se iban liberando junto al aire. Era como si el incienso dibujara el movimiento de una respiración completa y sintió que el ambiente comenzaba a suavizarse, como si el espacio finalmente exhalara. Pero la enseñanza iba más allá de esa limpieza física y emocional. Emilia comprendió que debía prestar atención al ritmo del hogar, a la necesidad de renovar el aire con frecuencia. Tal como cada ser humano tiene un ritmo propio de respiración, su hogar también necesitaba respirar en momentos específicos. Decidió implementar un ritual diario de apertura y cierre, permitiendo que el aire nuevo entrara en la mañana y el aire viejo se fuera en la noche. Su hogar ya no sería solo un refugio, sino un espacio en constante purificación, un lugar donde el equilibrio del aire reflejara también el equilibrio de su propia vida. Esa noche, cuando todas las ventanas estaban cerradas y el aire reposaba en calma, Emilia respiró profundamente, imaginando cómo su hogar y su propio cuerpo se llenaban de una energía renovadora, un intercambio constante que los mantenía vivos. Por primera vez en mucho tiempo, su sueño fue profundo y sin interrupciones, como si el ambiente mismo le asegurara que estaba protegida y en paz. Al día siguiente,
Con una mente clara y un ánimo más ligero, continuó leyendo. La octava enseñanza la impactó, despertando en ella un deseo urgente de transformación: la ilusión del apego material. Este concepto budista era uno de los más difíciles de asimilar, pues requería confrontar el apego que sentía hacia sus pertenencias. Emilia siempre había creído que necesitaba ciertos objetos a su alrededor, cosas que le daban seguridad, recuerdos que le anclaban al pasado y posesiones que le recordaban quién era. Pero ahora, el libro le revelaba que esos apegos no eran más que ilusiones, cargas que limitaban su libertad y obstruían el flujo de energías positivas en su hogar. Durante un largo rato, se sentó en silencio, observando los objetos en su sala, preguntándose cuál de ellos representaba realmente algo significativo y cuál solo existía por costumbre. La idea de liberarse de posesiones no necesarias la aterraba, pues sentía que esos objetos definían una parte de ella misma, de su historia. Sin embargo, al reflexionar en la enseñanza, comprendió que cuanto más dependía de lo material para sentirse completa, más se encadenaba a emociones y memorias que ya no necesitaba. Con una mezcla de temor y determinación, Emilia decidió empezar un proceso de desapego. Tomó una gran caja y recorrió su hogar, enfrentando cada objeto con una pregunta honesta: ¿este objeto me aporta paz o simplemente ocupa espacio? Algunos objetos parecían tener una respuesta inmediata, como un espejo antiguo que le recordaba una época de inseguridad, o un par de zapatos que, aunque le gustaban, nunca usaba. Los apartó, uno por uno, sintiendo que cada artículo era una pequeña parte de su vida de la que, sin darse cuenta, había aprendido a depender. A medida que seguía, llegó a recuerdos más profundos y objetos de valor emocional. Tomó una vieja foto de su infancia y la miró con nostalgia. La foto le recordaba a sus padres, y aunque era una imagen tierna, había en ella un peso que sentía que no necesitaba cargar. Decidió que, en lugar de conservarla de forma material, podía permitir que el recuerdo de su niñez existiera en su corazón, sin la necesidad de un objeto que la atara a un pasado inalcanzable. Cada objeto que dejaba iba desprendiéndola de una capa de pasado que, sin darse cuenta, había arrastrado durante años. Cuando terminó, su hogar parecía más vacío, pero también más ligero, como si un peso invisible se hubiera disuelto. Entendió que la falta de objetos no significaba vacío, sino libertad. El espacio abierto le daba una sensación de amplitud, una paz que iba más allá de lo visible. En un último acto de desapego, Emilia decidió regalar las cosas que ya no necesitaba a personas que las aprovecharan mejor. Al entregarlas, sentía como si su vida se volviera más simple y su hogar se llenara de una energía fresca, sin cargas ni recuerdos innecesarios. Era como si el acto de soltar aquello que ya no servía no solo liberara espacio, sino que también despejara su mente. Esa noche, cuando se acostó en su cama, sintió una ligereza en el alma, como si cada objeto que había dejado ir le hubiera quitado un peso del corazón. Reflexionó sobre el concepto del desapego y comprendió que, en el fondo, no era un acto de renuncia, sino de amor propio. Cada cosa que soltaba le devolvía una parte de su libertad, una oportunidad de abrirse a lo nuevo sin cargas del pasado. Con estas enseñanzas, Emilia comenzó a darse cuenta de que su hogar no solo estaba cambiando, sino que ella misma estaba transformándose en alguien más consciente, más abierta a lo que la vida podía ofrecer. Sabía que aún quedaban más lecciones, y aunque el camino era desafiante, sentía una profunda gratitud por cada paso. Había aprendido a ver su hogar no como una colección de cosas, sino como un espacio sagrado, un lugar donde cada respiración y cada objeto elegido con cuidado contribuían a crear una atmósfera de paz y libertad. Ahora entendía que el verdadero lujo no estaba en poseer cosas, sino en vivir en un espacio lleno de intenciones, de desapego y de conexión auténtica. Si este video te está aportando valor, suscríbete ahora al canal y no te arrepentirás. Te prometemos contenidos extraordinarios que no solo enriquecerán tu vida, sino que la elevarán a un nivel completamente nuevo.
Y si además deseas apoyar al canal y conseguir ventajas exclusivas, te invito a unirte como miembro del canal. No te pierdas la oportunidad de transformar tu existencia con nuestra comunidad de sabiduría ancestral. Encontrarás el link en el primer comentario. Continuemos. Las primeras luces del alba se filtraban a través de la ventana, iluminando el salón de Emilia con una calidez que hacía tiempo no sentía en su hogar. Cada rincón parecía estar en calma, como si el espacio se hubiera despojado de un peso invisible y finalmente pudiera respirar en paz. Sin embargo, ella sabía que este viaje de transformación aún no había terminado. Al retomar el libro de su abuelo, dos nuevas enseñanzas captaron su atención, cada una más profunda y reveladora que la anterior. Vipassana del espacio, atención plena al entorno. La práctica de Vipassana era una técnica de meditación en la que el observador se limitaba a ver las cosas tal como eran, sin interpretaciones ni juicios. Pero el libro le proponía aplicar esta atención plena, no a sus pensamientos o a su cuerpo, sino al espacio en el que vivía. Su hogar debía ser visto con una honestidad radical, sin adornos ni ilusiones, percibiendo cada energía y vibración que emanaba de los objetos y de los rincones. Emilia sintió un pequeño nudo en el estómago. Sabía que esto implicaba mirar su hogar y enfrentarse a la verdad de lo que éste reflejaba de ella misma, sin la máscara del apego o la nostalgia. Lentamente, comenzó a recorrer la casa, observando cada habitación como si fuera una espectadora ajena, sin pensamientos ni explicaciones, solo permitiéndose sentir lo que cada espacio le provocaba. En el cuarto de estudio, un lugar donde había pasado incontables horas trabajando y frustrándose, notó una sensación de peso, una tensión en los hombros que aparecía de inmediato cada vez que ponía un pie allí. Esa habitación no la calmaba ni la inspiraba. Era como si estuviera llena de residuos emocionales, de proyectos sin terminar, de expectativas frustradas. Sin pensar demasiado, se acercó a su escritorio y comenzó a ordenar los papeles, eliminando aquellos que ya no necesitaba. Pero también comprendió que debía ir más allá. Abrió las ventanas y dejó que la luz de la mañana entrara, cubriendo el espacio con un brillo renovado. Mientras observaba sin juzgar, se dio cuenta de que algunos objetos en el escritorio parecían acumular energía densa, como un portarretrato con la foto de una antigua amiga con quien había tenido una fuerte discusión. Aquel pequeño objeto, que había mantenido por costumbre, ahora le resultaba incómodo, un recordatorio constante de una relación rota. Decidió apartarlo y guardarlo en una caja. Inmediatamente sintió cómo el espacio se volvía más ligero, como si ese simple acto de atención plena hubiera liberado una carga que ni siquiera sabía que estaba allí. Recorrió el resto de la casa de la misma forma, permitiendo que su cuerpo le guiara, notando cómo ciertos colores, texturas y muebles le provocaban emociones específicas. En la sala, donde pasaba las tardes, sintió una paz genuina, una apertura. Sin embargo, en su habitación notó algo distinto. Había una tensión sutil, una sensación de incomodidad en la forma en que estaban dispuestos los muebles. Se dio cuenta de que la cama estaba colocada de manera que no le permitía ver la puerta directamente, lo que le generaba una leve ansiedad, una vulnerabilidad que había ignorado por años. Movida por esta observación, decidió reorganizar el espacio, colocando la cama de forma que pudiera ver la entrada y sentirse segura. También apartó algunos objetos decorativos que le parecían innecesarios, permitiendo que su habitación fuera un lugar más simple y acogedor. El proceso de Vipassana del espacio le había revelado de una forma silenciosa pero poderosa que su hogar estaba lleno de pequeños mensajes, de vibraciones que reflejaban partes de sí misma que necesitaban atención. Samsara del hogar, ciclos de renovación y cambio. La siguiente enseñanza le habló de la naturaleza cíclica del hogar, de cómo el cambio era una parte esencial del equilibrio energético de cualquier espacio. Según el libro, así como en la vida nada permanece igual, el hogar también debería reflejar esa impermanencia. Los espacios
necesitaban ser renovados para liberar las energías que quedaban atrapadas en el estancamiento. Al leer esta enseñanza, Emilia entendió que su hogar no debía ser rígido ni estático, sino un reflejo de su propio proceso de transformación. Durante años, había creído que una vez organizado el espacio, debía mantenerse siempre igual, como un refugio inmutable. Pero ahora comprendía que, en realidad, esa rigidez solo había acumulado el peso de sus propias emociones y experiencias. Cada cambio que hacía, cada renovación que introducía, era un acto de bienvenida a lo nuevo, una apertura para que la energía fresca pudiera fluir libremente. Impulsada por esta idea, decidió que era hora de hacer algunos cambios en el hogar. Comenzó en el salón, un lugar que había decorado cuidadosamente años atrás y que no había tocado desde entonces. Cambió la disposición de los muebles, moviendo el sofá para que quedara frente a la ventana. Luego reemplazó algunos cuadros antiguos con fotografías de paisajes que le recordaban la naturaleza, un símbolo de la renovación y el ciclo constante de la vida. Sintió una especie de emoción, una conexión con su hogar que nunca había experimentado. Era como si cada movimiento, cada cambio, le diera vida a la casa, como si cada pieza nueva trajera consigo un aire de frescura. Mientras trabajaba en el proceso de reorganización, algo en su interior se sintió más ligero. Entendió que este acto de cambiar y renovar los espacios también estaba reflejando su propio deseo de transformación personal. Los objetos y las decoraciones de antes representaban una parte de ella que ya no existía, que había quedado en el pasado. Renovar su hogar, entonces, no era solo un cambio de apariencia, sino un reflejo de su propia evolución. Un acto simbólico que le permitía soltar las antiguas versiones de sí misma y dar la bienvenida a la persona en la que se estaba convirtiendo. En el cuarto de estudio, decidió llevar el concepto de renovación un paso más allá. Pintó una pared en un tono suave, cálido, que llenara de luz el espacio. Era un color que le inspiraba calma y concentración, cualidades que tanto necesitaba en ese lugar. Con cada brochazo, sintió que limpiaba los recuerdos de las horas difíciles, los momentos de frustración, y que estaba construyendo un espacio completamente nuevo, un lugar en el que pudiera crear sin el peso de las expectativas del pasado. Cuando terminó, dio un paso atrás y observó su trabajo con una satisfacción que no había experimentado antes. Su hogar ya no era una cápsula del pasado, una repetición interminable de memorias. Ahora era un espacio vivo, que respiraba y se transformaba junto con ella. Cada cambio que hacía se sentía como un cierre de ciclo, una forma de decir adiós a lo que ya no le servía y abrirle las puertas a lo que estaba por venir. Al final del día, mientras se sentaba en su renovado salón, Emilia comprendió que estos ciclos de renovación eran esenciales, no solo para su hogar, sino para su vida. Había aprendido que los espacios no estaban hechos para permanecer inmutables. Necesitaban ser cambiados y liberados de las cargas de energía que acumulaban con el tiempo. Y al hacerlo, ella misma se sentía más ligera, más abierta a la transformación. Esa noche, antes de irse a dormir, encendió una vela en el salón como un acto simbólico, una especie de ritual para honrar el cambio que su hogar y ella misma estaban experimentando. Observó la llama danzar, proyectando sombras suaves en las paredes, y se dio cuenta de que su hogar, igual que ella, estaba en constante movimiento, en una danza cíclica de vida y muerte, de renovación y liberación. El samsara del hogar no era una enseñanza fácil, pero había despertado en ella la comprensión de que todo cambio es necesario y hermoso, que dejar ir y renovar no era una pérdida, sino una liberación. Cada objeto que había movido, cada pared que había pintado, era una afirmación de su compromiso con una vida de conciencia, una vida en la que tanto ella como su hogar pudieran evolucionar juntos. Emilia sabía que aún le faltaban más enseñanzas por descubrir, pero también sabía que las herramientas que ya había encontrado eran suficientes para comenzar una vida en la que cada ciclo, cada respiración de su hogar
reflejara la paz y la libertad a las que tanto había aspirado. El sol estaba a punto de ocultarse cuando Emilia se detuvo a contemplar los cambios que había hecho en su hogar. Todo el espacio irradiaba una paz inusual, un equilibrio que parecía recién descubierto, aunque también había algo en él que parecía esperarla, como si el lugar mismo le pidiera que diera un último paso en esta transformación. Al tomar el libro, sus ojos se posaron en la penúltima enseñanza, una que resonó en su corazón con una fuerza inexplicable. Mandala energético, crear un centro espiritual. La idea de un mandala le recordaba los diseños budistas que había visto en los templos durante su viaje a Asia, hermosos patrones circulares que simbolizaban la unidad, el equilibrio y la eternidad. Cada mandala era una representación de la perfección del universo, un recordatorio de que todo estaba conectado y en armonía. Según el libro, al crear un centro espiritual en su hogar, un mandala físico o simbólico podría atraer energías de paz, concentración y unidad hacia su vida. El libro explicaba que el mandala podía ser cualquier cosa que sirviera como un punto de enfoque para la energía positiva. Un pequeño altar, una disposición de objetos especiales, incluso un simple círculo de piedras o flores. Emilia cerró los ojos y comenzó a imaginar lo que su propio mandala energético podría ser. En su mente aparecieron imágenes de elementos naturales que le traían paz: velas encendidas, cristales, flores, pequeños objetos significativos que conectaban con sus emociones más puras. Decidió crear su mandala en la sala, el lugar que había transformado y que ahora sentía como el corazón de su hogar. Con un cuidado casi ritual, comenzó a reunir los elementos que resonaban con su espíritu. Colocó una vela blanca en el centro, símbolo de luz y pureza, rodeándola con pequeñas piedras de cuarzo y amatista que le recordaban la serenidad de la naturaleza. Agregó una rama de eucalipto seco que, con su fragancia suave, representaba la curación y la calma que buscaba en su vida. El proceso era tan importante como el resultado. Mientras disponía cada elemento, se concentraba en sus intenciones, en el propósito de cada cosa, en los sentimientos que quería que ese espacio irradiara. La vela simbolizaba su intención de iluminar y sanar su hogar, las piedras la conexión con la tierra y el eucalipto la renovación constante. El mandala comenzó a tomar forma y a medida que lo hacía, Emilia sintió que algo dentro de ella también se organizaba, que cada parte de su vida encontraba su lugar en ese espacio sagrado. Cuando terminó, se arrodilló frente al mandala y cerró los ojos. Visualizó cómo la energía fluía en círculos desde el centro, irradiando paz y equilibrio en ondas suaves que parecían llenar toda la sala. Era como si el espacio entero respirara en armonía, como si cada objeto, cada rincón, estuviera en paz. Al abrir los ojos, se sintió emocionada al ver que su hogar, como ella misma, se había transformado en un lugar de sanación, en un refugio donde cualquier carga del pasado podía disolverse en esa atmósfera de calma. Por primera vez en años, sintió que no estaba sola, que había algo profundo, algo que no podía ver pero que sí podía sentir, como un abrazo invisible que la rodeaba. Ese centro espiritual, ese mandala, no era solo un arreglo de objetos, era un recordatorio tangible de que la paz, el amor y la armonía estaban disponibles para ella en cualquier momento, siempre que se abriera a recibirlos. Más tarde, mientras se sentaba en el salón, la última enseñanza la tomó por sorpresa, despertando en ella una emoción diferente, una mezcla de curiosidad y serenidad. El sonido como energía sanadora. Según el libro, el sonido era una de las herramientas más poderosas para transformar el espacio. Los mantras, los cuencos tibetanos, las campanas suaves, todos estos sonidos eran capaces de cambiar la vibración de un lugar, de purificar el aire y liberar energías estancadas. La voz misma, cuando entonaba palabras de paz y gratitud, podía actuar como un agente sanador para el ambiente. Emilia recordó haber escuchado el sonido de los cuencos tibetanos durante una ceremonia en su viaje a Nepal. Recordaba cómo la vibración del sonido parecía atravesarla, llenándola de una paz
que era casi palpable, como si el sonido mismo limpiara cada rincón de su ser. En ese momento, deseó tener un cuenco en su hogar, pero comprendió que no lo necesitaba realmente. Había algo aún más accesible que podía utilizar: su propia voz. Decidida a aplicar la enseñanza, se levantó y caminó por su hogar en silencio, conectando con cada habitación y recordando los momentos en que esas paredes habían sido testigos de sus dolores, de sus alegrías y de sus silencios. Su voz, pensó, podía ser la herramienta que transformara todo eso en paz. Se detuvo en el centro de la sala, justo frente al mandala, y con una respiración profunda, comenzó a entonar un mantra de gratitud que había aprendido en sus lecturas sobre budismo. Su voz, aunque suave al principio, comenzó a llenar el espacio, reverberando en las paredes y en el aire, envolviendo todo a su alrededor en una vibración cálida y serena. Con cada repetición del mantra, sintió que el sonido iba limpiando las energías del hogar, como si cada palabra fuera una nota de sanación. Al principio, era un acto tímido, casi reservado, pero conforme continuaba, su voz ganaba fuerza, llenándose de intención. Repitió el mantra con devoción, dejando que las palabras fueran un eco de su gratitud, de su amor, de su deseo profundo de paz para ella y para todos los que algún día cruzaran el umbral de su hogar. Después de varios minutos, la casa entera se sentía viva, como si el sonido hubiera despertado cada rincón, como si las paredes mismas vibraran con esa resonancia de paz. Emilia percibió cómo su hogar respondía a esa energía. Era como si las viejas sombras se hubieran disuelto y solo quedara un aire ligero, cargado de armonía. A medida que el sonido se desvanecía y el eco de sus palabras se disipaba, sintió una calma absoluta. Era como si su voz hubiera creado un lazo invisible entre ella y su hogar, un pacto silencioso de respeto y amor mutuo. Sabía que, cada vez que sintiera que el ambiente comenzaba a volverse pesado o denso, solo tendría que regresar a ese sonido, a su propia voz, para purificar y sanar el espacio. Antes de irse a dormir, decidió hacer sonar una pequeña campana que había heredado de su madre, un objeto que, aunque humilde, siempre había tenido un lugar especial en su corazón. Caminó con la campana por cada habitación, dejando que el sonido claro y puro resonara en el aire. Con cada tintineo, sentía que estaba despejando cualquier energía negativa, llenando el espacio de una vibración luminosa y sanadora. Era su forma de bendecir cada rincón, de darle la bienvenida a una nueva etapa de paz y de armonía. Finalmente, cuando todo estaba en silencio, Emilia se acostó en su cama y cerró los ojos. Respiró profundamente, sintiendo cómo su hogar, transformado y purificado, la envolvía en un manto de seguridad y de amor. Ya no era solo un refugio de paredes y objetos, era un santuario vivo, un lugar donde la paz y la serenidad fluían en cada respiración, en cada sonido y en cada rincón. Por primera vez en su vida, sintió que su hogar y ella eran uno solo, reflejos de un mismo equilibrio que había encontrado, al fin, en su interior. Ahora es tu turno. ¿Te has preguntado alguna vez cómo la energía de tu hogar puede afectar tu estado de ánimo o tus pensamientos? ¿Cuál de estas enseñanzas aplicarías primero para transformar tu espacio y atraer paz? Déjanos tus reflexiones en los comentarios. Me encantaría conocer tu experiencia y así, entre todos, podamos ayudarnos a crear hogares llenos de armonía y equilibrio. Y si este contenido resonó contigo, te invito a ver este otro video sobre 8 técnicas ancestrales de autosanación. Descubre cómo prácticas milenarias pueden guiarte hacia una sanación profunda y transformadora. Nos vemos ahí.